Bueno, en la clase 1 no terminamos de ver, ¿cierto?, lo que eh, nos correspondía ver, así que lo voy a terminar ahora. Que era básicamente, quedamos, ¿cierto?, en este sobre extensivo intensivo y lo que voy a ver ahora, ¿cierto?, es terminar la clase pasada que básicamente era simplemente de ansiedad específica, etcétera. Entonces, teníamos, ¿cierto?, aquí las propiedades intensivas y extensivas. La diferencia entre la una y la otra es que básicamente las intensivas son independientes de la masa y las extensivas dependen de la cantidad de masa, ¿ya? Esa es como la diferencia fundamental, ¿ok? Entonces aquí ven algunos ejemplos, ¿cierto?, de capacidades, perdón, de propiedades intensivas. Dije la presión, ¿cierto? También puede ser la, la presión, el volumen, no, la presión, la temperatura, son propiedades intensivas. En general se denotan, ¿cierto?, con letras minúsculas, excepto la masa, que obviamente es una capacidad extensiva porque depende de la masa, es la masa en sí. Y bueno, las propiedades extensivas sí dependen de la masa, a excepción de la temperatura, que es perdón, una propiedad intensiva. Ejemplos de propiedades extensivas serían justamente el volumen. Entonces, el volumen en general lo vamos a denotar con la letra mayúscula B, como se ve acá, ¿cierto? Y vamos a anotar con la letra B, como se ve acá. Y a partir de propiedades extensivas, nosotros podemos dividirlas por la masa y obtener lo que se llaman propiedades específicas, ¿ok? Entonces, en este caso tenemos el volumen específico, ¿cierto? Que no es nada más que el volumen, ¿cierto?, dividido por la masa y me da el volumen específico. ¿Ok? Eso. Les hago el pan. Y volumen específico, entonces hoy vamos a ver la densidad y densidad relativa. Mm, Ya. Densidad y densidad relativa. Ya hay ejercicios de esto en el Drive, por si acaso, pero bueno, lo que sí, claro, esos ejercicios serían como para la clase pasada, ¿verdad? Y bueno, esta, porque tiene ejercicio de densidad relativa y densidad que no alcanzamos a ver. Ya, pero simplemente esto para terminar. Y ya estarían en condiciones de hacer la guía 1, la guía 1 de termo, ¿cierto? Y con respecto a esa guía, hay algunos problemas, como dije, ¿cierto?, que va a ser a escala. ¿Ya? Entonces, la densidad de un cuerpo es su masa. Densidad y densidad relativa. Bueno, sabemos, ¿cierto?, que la densidad de un cuerpo es su masa sobre unidad de volumen. Vamos a poner acá la densidad de un cuerpo es su masa sobre unidad de volumen. Ok, entonces la densidad va a ser igual a la masa sobre el volumen. Ok, y esta densidad, ¿cierto?, corresponde al recíproco del volumen específico y obviamente corresponde al recíproco de volumen específico.
que donde el volumen específico era una letra B pequeña, ¿cierto? Es B sobre M, que esto es, ¿cierto?, igual a 1 sobre la densidad, ¿ok? Ahora, fíjense, perdón acá, que el volumen este grande es una propiedad extensiva. Pero si se fijan, este volumen pequeño representa una capacidad intensiva, ¿ok? Porque está dividiéndolo por la masa, ¿ya? Entonces representa una capacidad intensiva. Análogamente, bueno, aquí dice, específicamente el volumen específico se define así, ¿cierto? Y es una cantidad intensiva, ¿ok? Bueno, entonces, ¿para qué sirve la densidad? Sabemos que la densidad, en general, ¿cierto? Empíricamente, la densidad de los gases aumenta con la presión y disminuye con la temperatura, ¿ok? Eso en general. Entonces, sabemos, esto lo vamos a usar como a lo largo de toda la termodinámica. Sabemos que la densidad de los gases aumenta con la presión. Y disminuye con la temperatura. Ok, esto quiere decir si yo tengo, por ejemplo, un pistón, como una jeringa grande, básicamente. ¿Cierto? Y aquí tengo un gas. Si yo bajo el pistón, es decir, aumento la presión, la densidad de los gases va a aumentar, porque van a ser la misma cantidad, ¿cierto? Va a haber la misma cantidad de partículas, que sería como la masa, en un volumen más pequeño. Sabemos que la densidad, ¿cierto?, es la masa sobre el volumen. Entonces, ¿qué pasa si yo mantengo la masa? Igual, ¿cierto? No quito, no saco masa y aumento el volumen. Aumento el volumen. ¿Qué pasa matemáticamente con esto si yo aumento el volumen? Esto va a ser la masa por 1 sobre B. Entonces, ¿qué pasa si yo aumento el volumen? Si el volumen es 2, esto es 0,5. Si el volumen es 4, esto es 0,25. ¿Cierto? Así sucesivamente. El 2 y el 4 son el volumen. Claro, sería, sería esta parte de acá. Ah, ya. Sí, entonces, si yo aumento el volumen, digamos, ¿cierto? La densidad, perdón, si aumento la presión, si aumento la presión, perdón, el volumen disminuye. Entonces tengo un medio, un cuarto, esto era 0,5, esto es 0,25, creo, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cierto? Si yo multiplico la masa, que no sé, llamémoslo 3 kilogramos por 0,5, va a ser mayor que si yo multiplico la misma masa, ¿cierto?, por 0,25, ¿ya? Esto quiere decir que cuando el volumen es menor, la densidad aumenta, o lo que se dice también, ¿cierto?, que son inversamente proporcionales, es decir, yo aumento el volumen y disminuye la densidad, porque es básicamente densidad es proporcional a 1 sobre el volumen, y análogamente si el volumen disminuye, entonces aumenta la densidad. ¿Ok? Entonces si yo aumento la presión, fíjense que voy a tener la misma cantidad de partículas de gas, pero en un volumen menor, por lo tanto la densidad va a aumentar, ¿ya? Y lo otro que me dicen es que la densidad disminuye con la temperatura, y esto es bastante intuitivo porque, ¿cierto? Si uno
toma manjar, un manjar que está muy congelado en el refrigerador, está súper denso, ¿cierto? Y uno lo empieza a calentar en una olla a una temperatura alta, entonces el manjar se va haciendo más líquido cada vez, ¿no? Entonces hace menos denso. ¿Ok? Entonces, cuando yo aumento la temperatura, disminuye la densidad, ¿ya? Como en el ejemplo que di. ¿Ok? Bueno, ¿Profe? Y, sí. y si uno aumenta la presión o bueno, el volumen, ¿ahí influye en la temperatura o es solo desde la temperatura hacia la densidad? Depende del problema. Hay problemas que van a tener temperatura constante y aumento de la presión. Hay otros problemas que van a tener presión constante y aumento de la temperatura. Pero en general, eh, si la presión aumenta, es solo un ejemplo acá, pero si la presión aumenta, la densidad de los gases también aumenta, ya con la presión. Ok, Ok, entonces tenemos en general, ¿cierto? Que la densidad de los gases, si sube, entonces quiere decir que también sube la presión y esto quiere decir que el volumen disminuye, ¿ok? Si la densidad disminuye, esto quiere decir de que puede haber disminuido la presión, esto supongamos a temperatura constante, puede haber aumentado el volumen o puede haber también aumentado, ¿cierto?, la temperatura. En general pueden pasar distintas cosas. Puede ser a temperatura constante, a volumen constante, aumento de la presión, pero ahí tendría que cambiar la temperatura. Pero eso lo vamos a ver como la relación entre todas estas propiedades como presión, volumen, temperatura, es la famosa, ¿cierto?, ecuación de los gases ideales. Eso la vamos a ver ahí. Pero en general, ¿cierto? Uno empíricamente puede inferir de que si yo tomo un manjar, ¿cierto? Que es muy denso y lo empiezo a calentar aumentando la temperatura, entonces su densidad disminuye. Y análogamente, ¿cierto? Con este problema de que si yo aumento la presión, me disminuye el volumen de acá, ¿verdad? Y si me disminuye el volumen, entonces me aumenta la densidad. Eso. Ok, entonces, podemos definir también, tenemos una densidad, ¿cierto? Podemos definir una densidad relativa o lo que se llama también gravedad o densidad específica relativa o específica. Entonces, se define la densidad relativa. Vamos a tratarla con ese nombre. Densidad relativa al cociente cociente ya, entre la densidad de flujo. cociente y cociente está bien, ambas. Ah, ya. Ok, gracias. La densidad de un flujo, perdón, de un fluido y la del agua a 4 grados Celsius. Vamos a usar en otros problemas esto, así que la densidad y la del agua, ¿no? Para no escribir tanto. El agua a 4 grados Celsius. ¿Ok? Cuando, ¿cierto? La densidad del agua es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ok? Entonces, esta densidad relativa de un fluido va a ser igual a la densidad del fluido, que puede ser cualquier tipo de fluido, dividido la densidad del agua. Que la densidad del agua es 1000 kilogramos metro cúbico a 4 grados Celsius. ¿Ok? Eso básicamente. Okay. Ok, entonces, eso tendríamos, ¿cierto? Con densidad relativa. Y ahora veamos lo que se llama peso específico. ¿Ok? Entonces ahora, densidad relativa y peso específico. Ahora una pregunta para ustedes. ¿Qué unidades tiene la densidad relativa? No tiene. Exacto, si no tiene, ¿verdad? Es adimensional, se llama adimensional. Mi peso específico. Entonces,
¿cierto? La densidad no tiene, la densidad relativa, perdón, densidad relativa es adimensional. Esto quiere decir que no depende del sistema de unidades usado. No depende del sistema de unidades. ¿Ok? Y luego el peso específico vamos a definirlo, ¿cierto? Es un peso de un volumen unitario. Es el peso. Bueno, no es un peso en el sentido, ¿se acuerdan? El peso es básicamente la masa por la aceleración de gravedad, ¿ok? De un cuerpo. Pero, claro, acá, en lugar de la masa, vamos a poner lo que es la densidad. Entonces es un peso específico, ¿ok? Entonces el peso específico es el peso de un volumen arbitrario, unitario, ¿verdad? De un volumen unitario de algún compuesto o sustancia. Y se calcula como. Se denota con la letra gamma, ¿ok? Y es la densidad por la aceleración de gravedad, donde G, ¿cierto?, es la aceleración de gravedad. ¿Ok? Eso sería entonces con respecto a esto. Algunos valores, ¿cierto?, para la densidad relativa los voy a dar porque son importantes. Entonces, vamos a hacer una tablita que obviamente estos datos los van a poder usar o los tienen que usar en algunos de los ejercicios que voy a dar, ¿ya? Entonces, poner sustancia. Profe, Pérez. Em, una pregunta. Sí. El peso específico, entonces estaríamos hablando de una fuerza por unidad de volumen. Em, claro, porque básicamente gamma es, por eso es un peso en el fondo. G por esto y este es masa, ¿cierto? Sobre volumen por G, que es igual a un sobrevolumen, básicamente, por el que llamamos peso Claro, usual, que es mg. masa por G. Sí, ese sería sobre un volumen. Entonces podríamos expresarlo en newton por volumen, por Sí, centímetro podríamos cúbico, algo expresarlo así. por newton dividido centímetro cúbico, metro cúbico, así. Exacto. Mm, ok, Sí, de hecho esas son las unidades que tiene. ya. Ya, de sustancia y acá DR, que es densidad relativa. Entonces aquí hay una tablita para ciertas sustancias. Primero, la sangre, agua de mar, agua de mar, que otra vez a la gasolina, a ver, gasolina, alcohol etílico, mercurio, helio, no, el helio, aire. Ahí sí. Ya, y el DR que es 1,05, recuerden que esta cantidad es adimensional, 1,025, 0,7, 0,79, 13,6 y este es 0,03. Eso, ya, entonces una tablita para los valores de
sustancia su distinto de densidad relativa. Ok, entonces esta tablita en algún momento, ¿cierto? La vamos a usar porque vamos a necesitar em, estos, estos valores. Por cierto, aquí voy a dar de nuevo la biografía por si alguien... uno era el Chapiro, que está de hecho en el programa del curso. El Chapiro, Fundamentos, el Chapiro y otro autor, pero no me acuerdo del absoluto. Entonces, Fundamentos de la termodinámica. De termodinámica. Creo que es técnica, pero... ¿Ok? Y el Fengel, con otro autor que tampoco me acuerdo, que es simplemente termodinámica. Aquí es donde aquí pueden encontrar como más ejemplos, cosas más detalladas, ¿ok? Eso. Bueno, entonces eso sería, ahí terminamos con lo que debe haber sido cierto la primera clase. Esta clase, o sea, digamos, ahora, desde que empezamos, vamos a ver lo que es la temperatura y estados de la materia. Entonces vamos a incorporar lo que es la temperatura, el concepto de temperatura. Que entonces, temperatura... Temperatura y estados de la materia. ¿Ok? Entonces, temperatura y estado de la materia. Bueno, ¿por qué es importante saber los estados de la materia y bueno, tener el concepto de temperatura? Porque el control de la temperatura es una de las propiedades más importantes para caracterizar cualquier proceso productivo, ¿ok? Obviamente también, ¿cierto? Para diagnósticos médicos, tomar las temperaturas corporales, ver si alguien tiene fiebre. En procesos súper cotidianos también como cocinar es súper fundamental, ¿ok? Entender el concepto de temperatura, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer esta clase es estudiar el concepto de temperatura, pero desde un punto de vista termodinámico, ¿cierto? Algunos conceptos que están relacionados con la temperatura y algunas aplicaciones con sustancias que se utilizan en la ingeniería, ¿ya? Ahora, obviamente, hay más problemas, ¿cierto? No me alcanzar a ver todos. Algunos ejemplos van a estar, ¿cierto? De la guía que voy a enviar también. Ok, entonces, empecemos. Bueno, ya definimos, ¿cierto? Que es la termodinámica, que era la ciencia que estudia la energía, ¿ok? Eh, a los estados estables, ¿ya? Como por ejemplo, estados que mantienen algo constante, que no se estabiliza, no tienen gradiente de temperatura, no, ¿ok? Se les llama estados de equilibrio, ¿ok? Y serán los estados que más nos importan para este estudio, ¿ya? Entonces, vamos a definir eso en termodinámica. A los estados estables se les llama estado de equilibrios y son los que más nos importan para el estudio en esta unidad, ¿ok? Entonces, en termodinámica, a los estados estables se les llama estados de equilibrio y van a ser los que más nos importan en esta unidad, ¿ok? Entonces, la pregunta interesante es, si el estado inicial y final están cada uno en equilibrio, ¿en qué consiste el proceso de transformación de un estado a otro? Es decir, si tengo un estado inicial que tiene una presión de cierta temperatura, una presión P1 y una temperatura T1 y no sé, un volumen B1, ¿ok? Y tengo un estado final que tiene una presión P2, una temperatura T2 y un volumen B2. ¿Ok? Entonces,
Y ambos son estados de equilibrio, ¿ok? Entonces lo que queremos saber es cómo el sistema pasa de este estado a este estado, o sea, cómo, en qué consiste el proceso de transformación de un estado a otro, ¿ya? Cómo va de un estado a otro, ¿ok? Ahora, en general, obviamente, en procesos reales, en procesos reales, los estados no son estados de equilibrio, ¿ok? Sin embargo, esta idealización de que un proceso, ¿cierto?, se realiza entre dos estados de equilibrio, es lo que se conoce, ¿cierto?, como, bueno, no voy a hacer la demostración de esto, pero en general esto tiene una demostración de que uno puede pasar de un estado continuamente a otro estado haciendo pequeñas transformaciones, que es básicamente pasando por infinitos estados de equilibrio, y por lo tanto todas las funciones de estado pueden definirse. En general, en termodinámica, yo no puedo definir, no está bien definir una función de estado si si no está en un estado de equilibrio. Entonces, supongamos que este proceso quiero ver cómo pasa de acá a acá, ¿cierto? Y quiero ver este proceso, cómo pasa de acá a acá. Entonces, lo que hago es de que de este proceso a este hubo otro proceso, ¿cierto? Que es P, una temperatura 1.1, un volumen 1.1, una temperatura 1.1. Después acabó otro proceso con la temperatura 1.2, etcétera. Entonces yo digo, esto es un estado de equilibrio, e inmediatamente después le sucede otro estado de equilibrio, ¿ya? Inmediatamente después otro estado de equilibrio y así infinitos estados de equilibrio, tal que el sistema pase en un continuo de un estado a otro, ¿ok? ¿Qué quiere decir de un continuo? Supongamos que yo dejo una taza de café en la mesa, ¿ya? Esa taza de café, ¿cierto? Va a empezar a disminuir su temperatura de manera sistemática, que va a empezar de a poquito disminuyendo su temperatura hasta que alcanza, ¿cierto?, la temperatura ambiente, ¿verdad? Que es justamente la ley cero de la termodinámica. Pero, ¿qué pasa si yo tomo el café caliente y lo pongo en el congelador? Ese estado, ese cambio de temperatura, ¿va a ser abrupto o va a ser lento? ¿Cómo va a ser? Lento. Exacto. Pero, ¿en el ponerlo en el congelador? Ah, rápido. Abrupto. A ver si abrupto. En cierto va a ser abrupto. Entonces, en ese caso, yo no voy de un estado, por ejemplo, supongamos que ya la taza de café está en un estado de equilibrio, yo no voy gradualmente a otro estado de equilibrio, sino que hay un proceso abrupto. Entre un estado y otro, entre el proceso que ocurre acá, que no sabemos bien cómo es abrupto, es decir, cambia radicalmente. Ok, entonces como cambia radicalmente es como cuando estás en una curva, ¿cierto? O sea, algo suave sería como una curva suave así, ¿verdad? Entonces un cambio abrupto sería como algo así, ¿ya? Entonces no es suave. Entonces acá, ¿cierto? Cuando yo defino una curva, yo puedo definir el área bajo la curva, es entre dos puntos, infinitos puntos, etcétera, tal que la transformación sea suave. Ok, entonces en general, para poder yo estudiar la termodinámica, estudio entre estados de equilibrio, que entre ellos tienen infinitos estados de equilibrio. Ok, entonces aquí yo asumo que hay infinitos estados de equilibrio intermedio. Estados de equilibrio intermedio. ¿Ok? Esto quiere decir de que va a haber un cambio muy lento y gradual. ¿Ok? Mientras que si yo paso algo que está muy caliente y lo pongo en el congelador, va a ser un cambio abrupto de temperatura y eso no es un estado de equilibrio. Entonces, todo lo que pasa donde hay gradientes de temperatura, hay turbulencias y cosas así, no son estados de equilibrio y por lo tanto, eh, ahí yo no puedo hacer, bueno, no puedo aplicar ciertas ecuaciones que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, la hipótesis, ¿cierto? A estos estados de equilibrio o estados estables, ¿cierto? Es que para yo saber cómo pasa o cómo voy de un estado a otro, ya asumo de que hay infinitos estados de equilibrio entre medio, ¿no? ¿Ok? De lo contrario, quiere decir que un cambio abrupto de un estado a otro y ahí pasan cosas más complejas, ¿ok? Entonces, a lo largo del curso vamos a asumir esto, que vamos a estudiar estos estados, ¿ya? Y bueno, este tipo de procesos
¿cierto? En el que uno puede definir funciones de estado, como la presión, temperatura y volumen, son funciones de estado, en cada parte del proceso, ¿cierto? En cada parte de acá, porque hay infinitos estados de equilibrio, son lo que se llaman procesos cuasi estáticos o de cuasi equilibrio. Ok, entonces, a esto se le llama procesos cuasi estáticos o cuasi equilibrio. Procesos cuasi estáticos o cuasi equilibrio. ¿Ok? Entonces, este tipo de procesos, ¿cierto? Se le llaman procesos cuasi estáticos o cuasi equilibrio. ¿Ok? Y en general, ¿cierto? Aunque yo asumí muchas cosas acá, en el sentido de que eh, asumo que hay infinitos estados de equilibrio intermedio entre un punto y otro, etcétera, aún así, eh, estos procesos son una aproximación muy buena de procesos reales, ¿ok? Entonces, a pesar de que es una idealización, ¿cierto? De que pasa por infinitos estados de equilibrio intermedio, estos procesos suelen ser buenas aproximaciones de procesos reales, que básicamente quiere decir de que em, pueden definirme bien las ecuaciones de estado de un sistema que esté evolucionando o cambie alguna de sus propiedades, ¿cierto? Siempre y cuando, ¿verdad?, los cambios no sean abruptos. ¿Ya? Entonces, es una buena aproximación a procesos reales, siempre y cuando el cambio sea suave, lento, continuo. Y eso matemáticamente quiere decir de que hay infinitos estados de equilibrio intermedio, ¿ok? Entonces, a lo largo de todo este curso vamos a adoptar esta idealización, a menos que se diga lo contrario, ¿ok? Bueno, una cosa a decir, ¿cierto? De que si uno no asume esto, pasan cosas como que existen turbulencia, gradiente de temperatura, y las ecuaciones se vuelven complejas o súper no lineales y entonces no se pueden resolver, ¿ya? O sea, necesitas mucha más matemática para resolverla y algunas son muy complicadas. Entonces vamos a asumir esto, ¿ya? Ok. Bueno, como ejemplo, es cierto, entonces un eje, oh, perdón. Bueno, más que un ejemplo es como una ilustración. Bueno, imaginemos que estamos sirviendo agua en una olla. Ok, agua en una olla. Ok, inicialmente a temperatura ambiente. Ok, entonces inicialmente el agüita está a temperatura ambiente. Y asumamos que esta olla tiene una olla súper moderna y tiene un... eh, y tiene acá un, una pantalla que nos indica la temperatura instante a instante. ¿Ok? Entonces tenemos esta olla con agua hirviendo, ¿cierto? Que está a primera temperatura ambiente y luego la vamos calentando, ¿cierto? Y como la vamos calentando y esta olla tiene una pantalla integrada, ¿cierto? Nos va avisando la temperatura interna de la olla instante a instante, ¿ok? Entonces, detenemos el proceso antes de que el agua hierva y le damos la temperatura justo en ese instante, no sé, va a ser antes de que hierva como 65 grados Celsius. ¿Ok? Tenemos eso. Ok, entonces ahora supongamos que aislamos completamente el sistema formado por la olla y el agua adentro, es decir, no tiene nada más en su entorno, acá no hay nada más, tal que pueda generar alguna transferencia de calor hacia la olla o desde la olla. ¿Ok? Entonces el sistema está aislado y ahora vamos a tener simplemente un sistema olla-agua adentro. ¿Ok? Entonces aislamos el sistema completamente
¿ya? Para impedir la transferencia de calor o energía. ¿Ya? Tanto dentro y hacia afuera, ¿ok? Entonces sería como uno de estos termos, super termos, ¿cierto? Creados por la NASA que mencioné en la clase pasada, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿qué creen? Es una pregunta, ¿cierto? Para ustedes. Traten de hacerla también como tarea y la responden en la próxima clase. Entonces, ¿qué pasará? ¿Ok? El lector seguirá marcando los 65 grados. ¿Cambiará o cambiará? Y si cambia, la temperatura subirá o bajará. ¿Ok? Entonces, esa es la pregunta para ustedes. Intuitivamente, ¿cierto? Pueden decir algo que se les ocurra ahora, podemos discutirlo. Si no se les ocurre nada, ¿cierto? Queda como tarea. ¿Ya? Profe, Sí, ese lector está midiendo la temperatura del agua, ¿no? sí, está Del viendo todo interior. lo que pasa al interior de la olla. ¿Ya? Ya. Y después aislamos el sistema, es decir, en un super termo como esto de la NASA, una super olla, tal que no, si yo defino las fronteras, ¿cierto?, del sistema como las paredes del termo, porque yo también puedo definir otra frontera imaginaria, ¿cierto? Pero si la defino una frontera real como las paredes del termo, entonces no va a haber transferencia de temperatura, no va a haber transferencia de calor o energía en realidad por las paredes del termo, por la frontera. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? El marcador seguiría eternamente los 65 grados o empezar a cambiar su temperatura y en caso de que empiece a cambiar, ¿qué pasaría si aumentaría o bajaría la temperatura? Entonces, el sistema al principio está eh, quieto, ¿cierto? Es decir, está aislado. Y justo antes de que hierva, leemos y aislamos el sistema. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con las partículas? Se empiezan a mover más, por ahí empieza a aumentar la temperatura, o empiezan a bajar su velocidad. ¿Qué pasa? ¿Ok? Esa es la pregunta que queda para tarea. ¿Ya? Y bueno, ahora como son casi las 3, terminadas de cuenta, vamos a dar los 10 minutos de pausa, ¿cierto? Que supone que está por reglamento. Y seguimos en 10 minutos más, ¿ok? Entonces pues, seguimos a las 3:05, 3:03, perdón, a las 3:03 con la otra parte que ya empezar a definir, ¿cierto? Eh, las unidades de presión, unidades de densidad, presión absoluta, presión relativa, lo que es el estado de equilibrio y temperatura de una forma más formal, ¿cierto? Y definimos la ley cero, ¿ok? Que es básicamente con la que funcionan todos los termómetros, etcétera, ¿ya? Eso. Ok, entonces vemos los 10 minutitos desde ahora. Gracias, profe. De nada. Sí. Ok, así mismo uno puede definir la presión, ¿cierto? Como que la presión va a ser una fuerza para acá ejercida perpendicularmente sobre una superficie, como en el ejemplo del pistón, ¿ok? Entonces va a ser una fuerza ejercida, ejercida perpendicularmente sobre una superficie. ¿Ok? Y para poder trabajarse en el continuo, ¿cierto? También se define como un límite. Esto es simplemente como
Análogamente, ¿cierto? De un área A un área prima, donde esta área contiene, ¿cierto? La hipótesis es de que contiene más adentro, ¿cierto? Y las partículas están suficientemente cerca para que pueda ser perdón, las partículas son lo suficientemente pequeñas para que pueda considerarse, ¿cierto? Em, una partícula puntual, ¿ok? Entonces, esta es la forma donde, cómo se define la densidad en el continuo, ¿cierto? Y donde normal, ¿cierto? Sabemos que normal es sinónimo de perpendicular, ¿ok? Y A' juega el mismo rol que B', ¿ok? Es lo que definí antes. Y entonces, así uno define la presión y, bueno, la densidad ya la habíamos definido. Entonces, ¿cuáles serían las unidades de presión? Unidades de presión. Y esto es importante porque se utiliza mucho el cambio de unidades en esta parte del curso. ¿Ok? Entonces, la unidad de presión en el sistema internacional es el pascal, ¿ya? Entonces, la unidad de presión en el sistema internacional es el pascal, donde se define como Pa, ¿cierto? Es igual un pascal, ¿cierto? A un newton sobre metro cúbico, ¿verdad? Porque recordemos que es una fuerza sobre un área. ¿Ya? Entonces se define como un newton sobre metro cuadrado, perdón. Es que le dije cúbico cuadrado, ¿ok? Es recurrente, es importante que sepan que es usual usar múltiplos de pascales, como es el kilopascal, ¿ok? Que es básicamente un kilopascal, ¿cierto? Son 10 elevado a 3 pascales. Entonces, como un kilopascal, que es 10 elevado a 3 pascales. También tenemos el bar, que es 10 elevado a 5 pascales. Y el megapascal. Entonces, el bar más que el bar es un bar y megapascales, ¿cierto? Y el megapascal, que son 10 elevado a 6 pascales, ¿ok? Esas son las unidades que en general vamos a usar más el bar y el kilopascal, ¿ok? Entonces, eso es en el sistema internacional. En el sistema inglés, las unidades de presión típicas son las unidades típicas son los PSS, perdón, y los PSI. ¿Ok? Donde cada uno se define de esta forma. Un PSF es igual a 1 libra sobre pie al cuadrado y un PSI es igual a 1 libra sobre
pulgadas al cuadrado. Ok, entonces este F de acá, ¿cierto? Es estas unidades de presión son por los pies y el I, ¿cierto? Por inch, que es pulgada en inglés, ¿ok? Entonces esas son las unidades típicas de presión en el sistema inglés y la presión obviamente atmosférica deberíamos poder expresarla en cualquiera de estas unidades. Que entonces... Entonces, la presión atmosférica estandarizada puede expresarse, ¿cierto? Que es, ¿cierto? Un ATM y un ATM es equivalente a 101.325 pascales y en PSI son 14,696 PSI. Ok. Ok. Entonces ahora un ejercicio. No, puede volver un Profe. segundo que me falta anotar el cuánto era, por favor. Sí, Por favor. Sí, lo mismo. a ver. Ok. Pa, pa, pam. ¿El último son 6 o un 0? Un 6. Perdón. 6, 9, Es 6. 14,696. Gracias. Esto es un coma, perdón. Ahí sí. Lo había puesto antes. Ok. Entonces, un ejercicio. Ok, entonces el ejercicio es que... Déjame cambiar acá. Ya. Inflamos, vamos a inflar... ¿no es cierto? Los neumáticos de un auto. Ok, y el visor, ¿cierto? Y nos indica con un pitito cuando la presión es de 300 psi. Con un pitido cuando la presión es de 330 psi. Ok, entonces la pregunta es ¿cuántas veces es mayor o menor esta presión respecto de la atmósfera? Entonces, ¿cuántas veces es mayor o menor esta presión con respecto a la atmósfera? O la presión atmosférica, ¿ok? Ok, entonces lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Es hacer el cociente. Queremos saber cuántas veces es mayor o menor. Por lo tanto, si hacemos un cociente, por ejemplo, de A por B, y esto nos da un número alfa mayor a 1, ¿cierto? Quiere decir que A es mayor a B. Si ese alfa es menor que 1, quiere decir que B es mayor que A, ¿verdad? Es matemática
álgebra. Ok, entonces es re simple, simplemente tengo esto. Entonces, básicamente tengo que hacer el cociente para saber cuántas veces es mayor la presión, ¿cierto?, atmosférica con respecto a la presión a los 30 psi o al revés, ¿cierto? ¿Cuántas veces es estos 30 psi mayor o menor con respecto a la atmósfera? Entonces hacemos el cociente. Entonces, hacemos el cociente, que vamos a tener los 30 psi sobre una atmósfera, ¿verdad? Ok, ¿cuánto vale esto? 30 sobre 14,696. Claro, 30 psi, ¿cierto? Sobre 14,7, ya, 696. 696 psi. Entonces acá, ¿cierto? Aquí tengo que poner como siempre pongo, ¿verdad?, las unidades. Aquí esta unidad se me va con esta unidad y esto me queda en 2, algo, ¿verdad? Es decir, Sí, o sea, como un poco más del doble de la presión. Del doble de la presión. De presión atmosférica, quiere decir, ¿ok? Eso es una pregunta. Entonces, ok, check. Y la otra pregunta es, ¿a cuántos PSF de presión equivalen 30 PSI? Entonces, la otra pregunta es, ¿a cuántos PSF de presión equivalen 30 PSI? Ok, eso. Entonces, tengo que hacer, ¿cierto?, una conversión. Acá, obviamente. Y tenemos que 30 PSI va a ser igual a 30 libras, ¿cierto? Nos recordamos PSI libras sobre pulgada al cuadrado. ¿Sí? Y acá tenemos que hacer la conversión, ¿verdad? Una PSI es una libra sobre pulgada al cuadrado y queremos pasar la PSF. Entonces, quiero saber básicamente cuánto es un pie en términos de pulgadas. Entonces, necesito este dato de acá. ¿Cuánto vale un pie, cierto? Igual a cuántas pulgadas. Ok, ¿alguien sabe cuánto es eso? No. Ok, de pie a pulgado es un número 12. relativamente fácil, exacto, son 12, ¿ya? Entonces, esto, ¿cierto? Implica que que 12 in sobre un pie es igual a 1, ¿verdad? Yo simplemente multiplico por ese 1 acá. Tengo, no tiene que estar al cuadrado, ¿sí? sí, es que este es un 1 al cuadrado, entonces para que sea más ordenado lo voy a poner así y acá lo elevo al cuadrado, ¿ya? Esto es un 1 al cuadrado, porque simplemente, ¿ok? Eso, y ahora sí podemos saber cuánto vale esto. Esto vale 12 al cuadrado son 144, si no estoy mal, y se me eliminarían, ¿cierto? Estas y al cuadrado con este y al cuadrado. Y me queda esto, ¿cierto?, en libra sobre pie al cuadrado. ¿Y cuánto me da ese valor? 144 por 30. Eh, 1320. ¿Cuánto? 4.000. 320, sí. 4.320
libra sobre pie al cuadrado, ¿cierto? Y esto es igual a, esto puede ser, ¿cierto? 4,32 por 10 elevado a 3 PSI. PSF, perdón. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Entonces, Sí. la pregunta ahora es, de acá podemos ver, de acá, podemos ver que, perdón, un PSI es igual a ¿cuántas PSF? Recordamos, ¿cierto?, que un PSI era libra sobre inch al cuadrado. Y esto igual a ¿cuánto? Un número, ¿cierto? Por PSF, que es libra, la misma libra, sobre pie al cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale este número? Es equivalente aquí, ¿cierto? Poner una libra al cuadrado y multiplicarla, ¿cierto? Por 12 sobre 1. Esto es inch, perdón. Esto es pie al cuadrado. ¿Verdad? Y ahí me va a quedar libra pie al cuadrado. Sí, entonces, ¿a cuánto es equivalente un PSI en términos de PSF? 144. Exacto. Entonces aquí tenemos una unidad, ¿cierto? Esto nos permite ir rápidamente, ¿cierto? De PSI a PSF sin tener que hacer esto de acá. O sea, obviamente lo dedujimos, perdón, lo dedujimos haciendo esto, pero ahora simplemente, ¿cierto? Si tenemos 30 PSI, sabemos que lo multiplicamos por 144 y obtenemos el tiro en PSF. ¿Ok? Profe, ¿Sí? como que, no sé, no me calza de que el pie sea más grande que las pulgadas y que, no sé, la presión de una pulgada sea mayor que una de un pie. Y a ver, teníamos que un pie son 12 pulgadas, ¿cierto? Sí, Ya, entonces, es como, tengo algo, uno, supongamos ya, un PSI es cierto, ya, una libra sobre pulgada al cuadrado. Ok, entonces, como acá tengo libra sobre pie al cuadrado, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si el pie es mayor a la pulgada? Sin saber si son mayores o no, ¿ya? ¿O qué pasa? No, mejor al revés, ándale. ¿Qué pasa si un pie es menor a una pulgada? Ya, por ejemplo, este es 3, por dar un ejemplo, simplemente esto es 6, ¿ya? ¿Cierto? ¿Qué pasa cuando yo tengo 1 dividido 3 y 1 dividido 6? ¿Cuál es mayor acá? Este, ¿verdad? sí. ¿Ok? Entonces, es justamente lo que pasa acá. Yo divido por pie y como estoy dividiendo por pie, el que era menor acá, que en este caso el pie, me va a quedar mayor después, ¿ya? Que en este caso sería en unidades de presión. Pero como la unidad la presión se está dividiendo por un número más pequeño, entonces Más va grande. a ser más grande. ¿Ahora Ya. sí? Y ahora sí, como que tenía la confusión en mi cabeza. Ya, de nada. Ok. Entonces, bueno, y estamos casi a la hora, entonces iba a hablar de presión absoluta y
presión absoluta relativa, pero creo que es mejor hablar de eso cuando tengamos un ejemplo, porque si no va a quedar como medio al aire. Porque en realidad se necesita un ejemplo, o sea, lo ideal es como ver eso y dar un ejemplo al tiro para fijar ideas. Entonces vamos a ver lo que es equilibrio termodinámico y con eso terminamos, porque es un poco más conceptual, entonces no requiere, es más intuitivo el concepto de equilibrio termodinámico. ¿Ya? O sea, ni tan intuitivo, pero más que la presión absoluta y relativa. Entonces, equilibrio termodinámico. Ok. Esto, entonces, bueno, ¿qué es el equilibrio termodinámico? Bueno, decimos que un sistema logra un equilibrio termodinámico si luego de un tiempo este básicamente no experimenta cambios cuando se aísla de sus alrededores. ¿Ok? Entonces, un sistema, voy a escribirlo porque es importante, un sistema logra un estado de equilibrio eh, si luego de un tiempo este no experimenta cambios. Este no experimenta cambios. Cuando obviamente está aislado de su alrededor. Ok, entonces, dado que no experimenta cambios en el tiempo, en un estado de equilibrio las propiedades se mantienen imperturbables y no hay fuerzas internas ni externas que generen cambio en el estado del sistema. Ok, entonces, en este estado, ¿cierto? Todas las propiedades se mantienen imperturbables. Y no hay fuerzas externas ni externas que generen cambios. Ok, y bueno, lo que nos vamos a encargar de ahora en adelante, ¿cierto? Es que vamos a tener que caracterizar este estado, ¿ya? Este estado de equilibrio, pero obviamente en el contexto, ¿cierto? Termodinámico. Entonces, esto es cierto lo que se llama estado de equilibrio, pero nosotros vamos a querer enfocarnos en lo que se llama equilibrio térmico. Ya, entonces, ¿cuál era ese el equilibrio térmico? Bueno, hay otros tipos de equilibrio, ¿cierto? Como el equilibrio mecánico, que está más relacionado a la presión, ¿ya? Eh, hay fases de equilibrio, hay equilibrios químicos, etcétera, pero nos vamos a enfocar nosotros, ¿cierto?, en lo que es el equilibrio térmico, ¿ya? Entonces, para esto necesitamos definir lo que es el equilibrio térmico y la temperatura. Es decir, el equilibrio térmico está directamente relacionado con la temperatura, a diferencia de otros tipos de equilibrio como el químico, etcétera. Y entonces, como estamos en termodinámica, lo que nos interesa, ¿cierto?, son los estados de equilibrio térmicos, ¿ok? O, bueno, también vamos a ver otro tipo de estado de equilibrio, pero en general, ahora para poder definir, ¿cierto?, la ley cero, vamos a necesitar estados de equilibrio relacionados a la temperatura, ¿ok? Entonces, la temperatura coloquialmente está relacionada, ¿cierto? Informalmente la relacionamos con lo que se llama el concepto de calor, ¿ok?
Sin embargo, temperatura y calor son conceptos totalmente distintos, ¿ok? Entonces, son distintos, pero sí están relacionados, pero son distintos, ¿ok? Entonces, debemos acudir, ¿cierto?, a alguna propiedad del sistema que cambie de manera repetitiva y predecible para poder saber cómo cambia la temperatura, ¿ok? Entonces, por ejemplo, los termómetros de mercurio, ¿cierto?, que eran estos antiguos que se utilizaban para medir la temperatura, el largo de un volumen del fluido que está dentro, ¿cierto?, que en este caso es el mercurio, cambia dependiendo de qué tan caliente o qué tan frío esté con el sistema de contacto. Entonces, antes, ¿cierto?, tenía estos termómetros donde aquí tenían fluido y el mercurio. Entonces, este de mercurio, ¿cierto?, podía expandirse o podía contraerse dependiendo qué tan caliente o qué tan frío esté el termómetro con el otro sistema en contacto, ¿ok? Entonces, para poder cuantificar la temperatura, debemos definir qué es el equilibrio térmico, ¿ok? Entonces sabemos, ¿cierto?, que este fluido del el mercurio, ¿cierto?, iba cambiando, qué tan caliente, qué tan frío, coloquialmente hablando, ¿cierto? Este es el sistema con el que está en contacto, pero primero, ¿cierto?, necesitamos definir lo que es la temperatura para poder hablar bien de termómetros, ¿ok? Y para poder también definir lo que es el equilibrio térmico. Intuitivamente uno tiene una noción, ¿verdad?, de que cuando dos cuerpos están a la misma temperatura, se encuentran en equilibrio térmico. Y eso es correcto. Sin embargo, para poder decir eso, utilizamos lo que se dice temperatura. Es decir, decimos que dos cuerpos alcanzan la misma temperatura. Pero, ¿qué es la temperatura? Entonces necesitamos primero cuantificar la temperatura para poder definir lo que es un estado de equilibrio. O un equilibrio térmico en este caso. Entonces, la temperatura corresponde al conjunto de dos sistemas inicialmente la temperatura. Entonces, para poder cuantificarla, necesitamos ¿cierto?, usar algún tipo de instrumento que mida un cambio en el sistema. ¿Ok? Entonces, definamos lo que es el equilibrio térmico y con esto terminamos. Ok, es el conjunto corresponde al estado conjunto de dos sistemas inicialmente. Bueno, entonces tenemos que, ¿cierto?, para medir la temperatura necesitamos algún tipo de instrumento que mida algún cambio en el sistema. ¿Ok? Entonces, y el estado térmico corresponde al estado conjunto de dos sistemas inicialmente a temperaturas distintas. Y que en un estado final alcanzan la misma temperatura. ¿Ok? A temperaturas distintas que alcanzan la misma temperatura luego de un tiempo, ¿cierto? Luego de un tiempo. Ok, entonces es básicamente eso el equilibrio térmico, que era lo que me decía. Si yo tengo un vaso de café, un vaso de té,
¿cierto? Y afuera está a 20 grados Celsius, esto supongamos que está a 60 grados Celsius. Entonces, luego de un tiempo, ¿cierto?, en contacto con el ambiente, o también puede ser, ¿cierto?, que esté en contacto con otro vaso directamente que esté a 20 grados Celsius, ¿cierto? Entonces, luego de un tiempo, va a pasar de que ambos alcanzan la misma temperatura. Por ejemplo, ambos quedan a 30 grados Celsius, ya luego de un tiempo. Pero alcanzan un estado de temperatura compartido, ¿ya? Ok, entonces, con un cambio de temperatura compartido me refiero a que alcanzan una misma temperatura. Entonces, dos cuerpos que originalmente están a distintas temperaturas y como medimos la temperatura, si es con algún instrumento, por ejemplo, un termómetro, obviamente usamos el mismo termómetro, mido acá la temperatura de este té, va a ser 60 grados Celsius, mido la temperatura de este vaso de agua, por ejemplo, a 20 grados Celsius, y luego de un tiempo, ¿cierto? Vuelvo a medir y si un tiempo es suficientemente largo, voy a ver, tampoco es suficientemente largo, voy a ver que ambos están a la misma temperatura, es decir, 25 o 30 grados Celsius, ¿verdad? Y ambos alcanzaron, y cuando ambos alcanzan esa misma temperatura, es lo que se llama un equilibrio térmico, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que estén en equilibrio, que luego, ¿cierto? De un tiempo alcanzan la misma temperatura. Bueno, eso. Entonces nos quedaría ver, ¿cierto? Un ejemplo de eso, la ley cero, que es básicamente lo que ejemplifiqué acá. Y lo más importante, ¿cierto? Que son las escalas de temperatura, es decir, en qué unidades vamos a medir la temperatura, si son grados Celsius, Fahrenheit, Kelvin, y cómo yo puedo ir de una unidad a otra unidad, ¿ya? Eso es lo que nos queda por ver. Ya, pero por hoy lo vamos a dejar simplemente aquí en equilibrio térmico y también hay una guía, ¿cierto?, de esto que puede verse simple, pero hay hartas cosas conceptuales y hartos problemas que se pueden hacer, especialmente los de cambios de unidades, ¿cierto? Y bueno, lo ideal es como haber pasado las unidades de temperatura para hacer problemas con eso, pero bueno, no se alcanzó, así que vamos a quedar acá por hoy día y creo que ahora viene Scarlett, ¿cierto? Con la ayudantía.